¿Por qué son importantes los complejos? A medida que vayamos viendo los diferentes temas de esta asignatura, ustedes se van a dar cuenta de la importancia que tienen en la naturaleza, en los sistemas biológicos, en la industria, en catálisis, en la síntesis de compuestos orgánicos, etcétera. Yo lo que les puedo decir ahora es que si uno tiene un elemento de transición, especialmente un catión de un elemento de transición, salvo que esté en el vacío absoluto donde no haya ninguna molécula que pueda unirse a él, que pueda actuar como ligando, ese elemento de transición, ese catión de transición está formando un complejo, un compuesto de coordinación, y por lo tanto la química de esos elementos es justamente la química de los compuestos de coordinación. Vamos a ver algunos ejemplos de cómo están presentes esos elementos de transición en la naturaleza y en sistemas biológicos. Por ejemplo, acá tenemos curvas de distribución de especies de hierro 3 en medio acuoso. Supónganse que tienen cationes hierro más 3 en el agua de un río, de un lago, en el agua del mar. Obviamente ahí hay muchísimas moléculas de agua que actúan como ligando, o sea que se va a formar un complejo, pero si piensan, también disueltas en el agua hay muchas otras sustancias como cloruro, sulfatos, fosfatos, arseniatos, que son todos muy buenos ligandos y van a coordinarse también al catión central. Con cada uno de ellos se pueden formar complejos diferentes y acá lo que tengo graficados son solamente los complejos que forma el hierro con agua como ligando y con oxidrilo como ligando. No consideramos obviamente cloruro, sulfato, fosfato, arseniato, todos otros ligandos que puedan estar presentes en el agua. Solo ligando agua y ligando OH, y entonces vamos a graficar la distribución de especies en función de el pH. Y acá van a ver que tienen la especie 1,0, ya les cuento lo que es, la especie 1,0 que está presente a pH bien bajos y decae a medida que aumenta el pH. Tenemos la especie 1,2 acá, la especie 1,4, 3,3, etc. Fíjense, son todas especies que están en solución. Tampoco estamos considerando acá los sólidos, las fases sólidas de hierro 3 que pueden estar presentes en equilibrio con estas otras especies. ¿Cómo calculo esta distribución de especies acá? Con esta tabla de constantes de equilibrio. Déjenme pasar a la transparencia siguiente para ver la tabla. Ya volvemos a la curva de distribución. Tenemos constantes de equilibrio para diferentes especies. Acá tenemos la reacción, por ejemplo, hierro 3 más agua, que da una especie hidroxilada más protones. Eso tiene una constante de equilibrio. Esto es el logaritmo de la constante de equilibrio. Después, hierro 3 con 2 de agua se queda coordinada con 2 oxidrilos. Esta es una especie monohidroxilada, esta es dihidroxilada, esta es una trihidroxilada, tetrahidroxilada, etcétera, etcétera. De nuevo, estamos escribiendo las cosas como acostumbramos, de forma simplificada. Cuando yo estoy escribiendo hierro 3 en medio acuoso, lo que estoy en realidad escribiendo es esto: el hierro rodeado de 6 ligando agua, y esta sería justamente la especie 1,0. 1 que es el catión central y el número acá son los oxidrilos. Como esta no tiene oxidrilos, tiene todas moléculas de agua, es la especie 1,0. Esta de acá es la especie 1,1. En realidad no es un hierro con un solo oxidrilo, sino que es esto mismo, a lo cual se le ha sustituido una molécula de agua, por ejemplo, esta, por un oxidrilo. Y entonces el complejo que realmente está en solución es este, el catión central, con 5 moléculas de agua como ligando y un OH. La carga total ahora es más 2 o 2 más, porque el oxidrilo tiene una carga negativa, y esta es la especie 1,1. Este sería la especie 1,2, un hierro y 2 oxidrilos, y esta, por ejemplo, la especie 1,4, un hierro y 4 oxidrilos. Siempre el resto de las posiciones de coordinación, que son 6 en este complejo octaédrico, están ocupadas por moléculas de agua. Y también tenemos especies donde hay 2 hierros o hay 3 hierros. Ahí voy para atrás para ver la geometría de una especie dinuclear. Por ejemplo, acá,
Esta es una especie mononuclear, esta es la especie 1,0 que ya vimos recién, y esta es una especie dinuclear donde los OH están actuando como ligandos puente entre dos complejos mononucleares. Acá se forma un complejo dinuclear y si uno lo dibuja como poliedro, lo que va a obtener es esto, son dos octaedros unidos a través de un lado y ahí hay un OH y ahí hay otro OH que está actuando como puente. Esta sería la especie 1,2. A ver, no, esta sería la especie 2,2. A ver dónde está la especie 2,2, si la tenemos por acá. Esta es la especie 2,2 que la tenemos ahí. La especie 1,2 es la que veíamos recién con un hierro y dos oxidrilos. Y fíjense, acá no lo tengo dibujado, pero es una especie 3,3. Esta tiene 3 de hierro y 3 oxidrilos, la especie 1,4. Fíjense, esté donde esté el hierro más 3, esté al pH que esté, está formando complejos, o bien con ligando agua, o bien con ligando oxidrilo. O sea, la química ambiental del hierro es la química de los compuestos de coordinación del hierro. Y ni hablar si empezamos a poner en ese medio acuoso otros ligandos como cloruros, sulfatos, arseniatos, fosfatos, carbonatos, bicarbonatos, etcétera, etcétera. Todas especies de hierro van a aparecer y van a estar en equilibrio una con otra. Se va a generar un diagrama de distribución bastante más complicado de esto, pero lo que quiero significarle acá es la importancia de los complejos. Estemos donde estemos, en el agua, en el suelo o en cualquier lado ambiental, vamos a estar formando complejos. Y no solo con hierro, sino con los cobres o los cobaltos, cualquier elemento de transición que esté ahí en el agua va a estar formando este tipo de complejos. Pasemos a otro ejemplo, en los sistemas biológicos. Ustedes ya tienen que haber visto en química biológica los elementos de transición, los elementos inorgánicos están siempre formando complejos. El caso típico, el de la hemoglobina, el hierro, que está en la hemoglobina, en el grupo M. Fíjense que está pentacoordinado acá con esta porfirina y la sexta posición de coordinación es la que ocupa la molécula de oxígeno 2, ayudado por una histidina de la cadena lateral de la hemoglobina. Ya vamos a ver bien cómo trabaja eso, por qué se une el oxígeno preferentemente ahí y qué es lo que genera un efecto de cooperatividad que se llama, fíjense que acá hay 4 grupos que pueden coordinar al oxígeno. Toda la química de eso la vamos a ver en la parte de química bioinorgánica. Y bueno, toda esa química del hierro ahí es química de los complejos de hierro. Otro ejemplo de medio biológico. Fíjense una especiación acá de hierro 2 en el citosol, en la solución interna de las células, y es un cálculo considerando especies libres de hierro 2, complejos con citrato, con un citrato, acá con 2 citratos. Acuérdense que el resto de las posiciones de coordinación son en general moléculas de agua, si no se especifica. Acá hay un ejemplo de un complejo de hierro 2 con glutatión, que sería este acá. Las otras posiciones de coordinación las ocupan las moléculas de agua. Y si el hierro 2 está en enzimas, en dioxigenasas, en este caso, ribonucleótidos reductasa, disculpen, lipoxigenasas, etc. Fíjense que el hierro está siempre coordinado, siempre formando complejos y en general complejos octaédricos. Acá si ven 5 posiciones de coordinación, lo más probable es que la sexta falte, que no esté especificada y que sea justamente una molécula de agua. O sea que si uno quiere estudiar la química de los elementos de transición en medios biológicos, necesita sí o sí conocer la química de los complejos, de los compuestos de coordinación. Vamos a ver en los sólidos, ahora déjenme ir para atrás, yo no les dije recién, pero en los cálculos de las distribuciones de especies también teníamos en cuenta diferentes fases sólidas. Este es un oxo, hidróxido, oxo por el oxígeno, hidróxido por el OH de hierro, es la
goetita, esto es un óxido de hierro, la hematita, y también esta otra fase sólida que es un óxido amorfo, que estaban en equilibrio con estas otras especies. Estos cálculos o estos equilibrios también los utilicé para calcular la distribución de especies. Vamos a ver cómo está el hierro 3 en alguna de estas fases sólidas. Por ejemplo, acá en la goetita, que es un mineral muy común en los suelos, en los sedimentos de ríos y lagos, es lo que le da el color parduzco o el color rojizo a los suelos normalmente. Mientras más goetita hay, mientras más óxido de hierro hay, más rojizo es el suelo. Cuando uno ve así la estructura del sólido, no ve gran cosa. Acá tenemos los puntitos más claros, serían los cationes hierro 3, y las esferitas rojas son o bien oxígeno 2- o bien OH. Pero cuando uno une con líneas a los oxígenos y los OH, lo que obtiene es esto. Y fíjense que son todos octaedros. Son todos octaedros donde en el centro de cada uno de ellos está el cation hierro más 3, y los vértices de esos octaedros son justamente o bien iones óxidos, oxígeno 2-, o iones oxidrilos, que serían los ligandos del cation central. Acá les dejé un octaedro sin dibujar para que vean bien cómo está el hierro en el medio y los 6 ligandos. O sea que también en la fase sólida el cation de transición ahí está formando complejos, elementos de transición, y la reactividad de este sólido es la reactividad de los complejos de hierro. Acá les hice un zoom a esta cara para que se vea un poco mejor, se ven los octaedros y se ve ahí el complejo. Cada uno de esos es un complejo. Supóngase que esto sea una partícula del sólido y por lo tanto todos estos complejos acá estén en contacto con el agua. Si tenemos, por ejemplo, esto como sedimento, una partícula que está suspendida en un medio acuoso. Bueno, entonces todos estos complejos van a estar en contacto con el agua, con moléculas de agua y con los iones que estén disueltos acá en el agua, y la reactividad de la superficie de este sólido va a ser la reactividad de cada uno de estos